El ascenso del conductor de autobús, de líder sindical a heredero de Chávez, Nicolás Maduro Moros. Nacido en Caracas en 1962. Su juventud estuvo lejos de los pasillos del poder. Fue conductor de autobús, sindicalista. Este fue su crisol, donde perfeccionó sus habilidades políticas. Ascendió en las filas del movimiento obrero venezolano. Su carisma y retórica apasionada llamaron la atención de Hugo Chávez. Chávez, el carismático líder de la revolución bolivariana, vio un alma gemela en Maduro. Se convirtió en un confidente cercano, un teniente de confianza. Maduro ascendió en las filas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, o PSUV. Se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente, ganando valiosa experiencia en el escenario mundial y dentro del gobierno. Nadie sabía que este conductor de autobús pronto sería el centro de atención. Heredaría el manto del poder en una nación al borde del cambio. Una nación de luto, un sucesor designado, a la sombra de Chávez, 2013. Venezuela estaba sumida en el luto. Hugo Chávez, el líder apasionado y polarizador, sucumbió al cáncer. La nación contuvo la respiración. La incertidumbre nublaba el futuro. Chávez, en sus últimos días, había tomado su decisión. Ungió a Nicolás Maduro como su sucesor, su heredero escogido para liderar la revolución bolivariana. Maduro, ahora en el centro del escenario, abrazó el manto de Chávez, prometió continuar las políticas socialistas de su mentor, su retórica apasionada, haciéndose eco de Chávez. Pero la sombra del comandante era enorme, las comparaciones eran inevitables, las dudas persistían. ¿Podría Maduro, carente del carisma y las credenciales revolucionarias de Chávez, unir a una nación dividida? El escenario estaba listo para un nuevo capítulo en la turbulenta historia de Venezuela. Las elecciones de 2013, una victoria por un pelo y las semillas de la duda. Abril de 2013. El pueblo venezolano acudió a las urnas. Tenían la tarea de elegir a su nuevo líder, su primer presidente post-Chávez. La elección fue muy reñida, un asunto de infarto. Maduro, representando al PSUV, se enfrentó a Enrique Capriles Radonsky, un carismático líder de la oposición. Los resultados fueron ajustados, angustiosamente cercanos. Maduro salió victorioso, pero por el más mínimo de los márgenes. El recuento oficial le dio una ventaja de apenas 1.5%. La oposición denunció irregularidades y fraude. Se sembraron las semillas de la duda. Observadores internacionales expresaron su preocupación por el proceso electoral. El escenario estaba listo para un periodo de inestabilidad política. La legitimidad de la presidencia de Maduro cuestionada desde el principio. 2018 y 2024. El descenso a la autocracia, elecciones disputadas y condena internacional. Las elecciones presidenciales de 2018. Venezuela, una vez un faro de democracia en América Latina, se encontraba en una encrucijada. El clima político se había deteriorado. La oposición, denunciando la deriva autoritaria de Maduro, pidió un boicot a las elecciones. Denunciaron el proceso como fraudulento. El resultado era previsible. Maduro se aseguró otro mandato, pero la legitimidad de su victoria fue ampliamente cuestionada. La comunidad internacional condenó las elecciones por defectuosas. Las sanciones apretaron su control. Avance rápido hasta 2024. La situación había empeorado. El pueblo venezolano, lidiando con la hiperinflación y la escasez, se encontraba atrapado en una vorágine política y económica. Las elecciones de 2024 reflejaron a su predecesora. Estuvieron marcadas por acusaciones de fraude, supresión de votantes y un clima de miedo. El control de Maduro sobre el poder se intensificó. La oposición, debilitada pero desafiante, se negó a reconocer los resultados. Sección 5. Narcoterrorismo y corrupción. Las acusaciones del Cártel de los Soles. Más allá de las elecciones disputadas, una nube más oscura se cernía sobre el régimen de Maduro. Las acusaciones de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos aumentaban. Maduro y su círculo íntimo, una vez vistos como los defensores de los pobres, ahora eran acusados de enriquecerse mientras su pueblo se moría de hambre. El gobierno de Estados Unidos, en una sorprendente acusación, acusó a Maduro de liderar una red de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles. Este supuesto cártel, afirmaron, usaba al gobierno venezolano como fachada para el contrabando de cocaína a Estados Unidos y otros países.
Sección 6. La respuesta de Estados Unidos, sanciones, acusaciones y una recompensa de $25 millones. El gobierno de Estados Unidos, bajo las administraciones de Trump y las posteriores, adoptó una línea dura contra Maduro. Impusieron sanciones económicas paralizantes dirigidas a la industria petrolera de Venezuela, su línea vital. La administración Trump fue un paso más allá. Reconocieron a Juan Guaidó, el joven líder de la oposición, como el presidente legítimo de Venezuela. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción. Incluso pusieron una recompensa de $15 millones por su cabeza. El mensaje era claro. Estados Unidos veía a Maduro como un criminal, un dictador, y estaban decididos a verlo destituido del poder. Sección 7. Condena y aislamiento internacional. Un paria en el escenario mundial. Estados Unidos no estuvo solo en su condena a Maduro. La Unión Europea, Canadá y muchos países latinoamericanos siguieron su ejemplo. Impusieron sus propias sanciones. Denunciaron los abusos contra los derechos humanos. Venezuela se encontró cada vez más aislada en el escenario mundial. Un estado paria. La otrora alabada revolución bolivariana, que había prometido integración regional y una alternativa socialista, se estaba desmoronando. El sueño se había convertido en una pesadilla. La comunidad internacional, una vez comprensiva con los ideales izquierdistas de Chávez, ahora veía a Maduro con sospecha y desdén. Sección 8. Venezuela bajo asedio. Los impactos devastadores de las sanciones y la corrupción. El pueblo venezolano soportó la peor parte de la crisis política y económica. La hiperinflación, resultado directo de la mala gestión y la corrupción del gobierno, había diezmado la economía. La escasez de alimentos y medicinas se convirtió en algo común. Los hospitales luchaban por funcionar. Millones huyeron del país en busca de una vida mejor en otros lugares. Las sanciones, aunque pretendían presionar a Maduro, exacerbaron la crisis humanitaria, paralizaron la industria petrolera, privando al gobierno de ingresos muy necesarios. El juego de las culpas continuó, con el gobierno culpando a Estados Unidos y la oposición culpando a la corrupción. Mientras tanto, el pueblo venezolano sufría. Sección 9. La resiliencia de una nación. La lucha por la democracia y un futuro mejor. A pesar de las dificultades, el pueblo venezolano ha demostrado una notable resiliencia. Continúan protestando, alzando la voz contra la opresión. La llama de la democracia, aunque parpadeante, no se ha extinguido. La comunidad internacional, aunque dividida en su enfoque, debe seguir buscando una solución pacífica a la crisis. El camino a seguir es incierto, pero una cosa está clara: el destino de Venezuela está en manos de su pueblo. Su valentía, su determinación de construir un futuro mejor, es la única esperanza para el regreso a la democracia y la prosperidad. El mundo observa y espera, con la esperanza de que prevalezca la justicia, de que el pueblo venezolano pronto sea libre de las garras de la tiranía.